Hola, soy Maite Carolina Ignacio del grupo 6 y voy a presentar mi producto integrador de aprendizaje de microbiología. Me asignaron el tema 34, Borrelia spp, entonces voy a presentar un caso clínico de una bacteria de la especie Borrelia. Empezamos el caso clínico. Paciente masculino de 25 años con antecedente de viaje a Florida hace un mes. Acude a consulta en el hospital universitario por presentar malestar general, fatiga, escalofríos y fiebre. Paciente refiere haber sido picado por garrapatas duras en el viaje y que notó una mancha roja que creció de tamaño en las últimas 2 semanas. En exploración física, temperatura de 38 grados y otros signos vitales normales. Se encuentra mácula de 10 centímetros en pierna derecha con borde rojo y decoloración central. En examen, cultivo con tinción de Gram inconclusivo. En cultivo de lesión cutánea con tinción de Giemsa y análisis de microfluorescencia se aislaron espiroquetas grandes. Enzima inmunensayos, prueba anticuerpos negativa contra Treponema pallidum y anticuerpos IgM altos positivos para Borrelia burgdorferi. Bueno, para empezar a analizar este caso clínico es necesario buscar cuáles datos son de relevancia clínica, cuáles datos nos pueden ayudar a llegar a un diagnóstico preciso. Empecemos con la edad del paciente. En este caso, en esta enfermedad que vamos a hablar, no va a ser un factor relevante. Sin embargo, cuando estamos buscando un diagnóstico inicial, sabemos que algunas enfermedades tienen preferencia por cierto rango de edad, o mejor se presentan más en cierto rango de edad. En este caso no va a ser un factor decisivo. Seguido por el antecedente. El antecedente es muy importante tenerlo del paciente, especialmente si ese antecedente tiene relación con un viaje. Hay ciertas enfermedades que son más prominentes en algunas regiones, lugares del mundo. Entonces tenemos que saber si el paciente ha estado en esos lugares, así teniendo un mayor riesgo de exposición a estas enfermedades. En este caso el paciente fue a Florida, entonces hay que pensar cuáles enfermedades son endémicas o son más prominentes en el estado de Florida, en Estados Unidos. El paciente llega con síntomas de malestar general, fatiga, escalofríos y fiebre. Estos síntomas son muy inespecíficos y en este momento no nos ayudan a guiar a ninguna enfermedad precisa, pero es necesario tenerlos en mente ya que sigamos con el caso clínico. El paciente refiere que fue picado por garrapatas duras. Eso es muy importante. Siempre que el paciente habla que ha estado en contacto con algún tipo de animal o insecto, eso nos muda la idea hacia una enfermedad zoonótica, una enfermedad que es transmitida de animal a ser humano. En este caso, es posible que esas picaduras de garrapata le hayan transmitido algún tipo de bacteria que le está causando los síntomas de la enfermedad. Entonces hay que pensar qué tipos de enfermedades, qué tipos de bacterias están presentes en las garrapatas duras. Y el paciente dice que tiene una mancha roja que creció de tamaño en las últimas 2 semanas. Esto es muy importante, vemos que hay una afectación cutánea y que esta mancha está creciendo. Eso también es un dato muy importante para este caso clínico. Seguido con la exploración física, el paciente presenta fiebre, sin embargo ya se había mencionado que es una de las razones por la cual acude a consulta. Eso nos ayuda a mudar nuestro diagnóstico hacia una enfermedad que causa fiebre. Y en la exploración física se encuentra la mácula, que es la mancha que refiere el paciente. Es importante notar que esta mácula tiene 10 centímetros, es un tamaño muy grande para una mácula así, y tiene un borde rojo y decoloración central. Este tipo de mácula es muy característico de la enfermedad de Lyme o una picadura de garrapata. Sin embargo, no podemos hacer un diagnóstico conclusivo aún porque se puede presentar en otras enfermedades también. En el examen, el cultivo con tinción de Gram fue inconclusivo, entonces estamos viendo una bacteria que no se tiñe con Gram. Eso es un dato interesante, pero sí que se tiñe con tinción de Giemsa y que se pudo hacer un análisis de microfluorescencia. Y en esos cultivos y pruebas se aislaron espiroquetas grandes. Eso es importante, ya tenemos la forma de la bacteria que está causando estos síntomas. Y teniendo los datos que es una espiroqueta grande que causa afectación cutánea, es natural pensar en la bacteria causadora de la sífilis, que es el Treponema pallidum. Y uno puede decir, pero ¿qué tiene que ver? Sífilis es una enfermedad de transmisión sexual y estamos hablando de garrapatas. Pero es posible que el paciente piense que la razón de sus síntomas son las garrapatas, sin embargo tuvo relaciones sexuales y se infectó de otra cosa y el paciente está confundido y no se piensa que es otra vía de transmisión. Por eso es necesario hacer ese diagnóstico diferencial.
En este caso se hace la prueba de anticuerpos y sale negativa, entonces el paciente no tiene sífilis, no tiene el Treponema pallidum como causador de estos síntomas. Entonces se busca otra bacteria que es una espiroqueta que causa afectación cutánea y que está presente en garrapatas, que es la Borrelia burgdorferi, y en este caso salen anticuerpos positivos. Así podemos hacer un diagnóstico que es la enfermedad de Lyme. Bueno, vamos a hablar un poquito de enfermedad de Lyme. ¿Cuáles son los signos? Como habíamos dicho en el caso clínico, sería una mácula de gran tamaño, puede ser de 5 hasta 50 centímetros. Es una mácula que crece a lo largo de las semanas. Y lo interesante es que tiene un borde rojo con decoloración central. Dicen que parece un blanco de arco y flecha, es una manera de referencia. Y esta mácula es causada por la picadura de la garrapata. El lugar donde la garrapata entra en contacto con la piel y saca la sangre es donde se forma esta mácula que crece de tamaño. Abajo tenemos imágenes de los cultivos y pruebas. El cultivo con Gram es inconclusivo. ¿Por qué? Porque la Borrelia burgdorferi es una espiroqueta. Las espiroquetas en general no se tienen muy bien con Gram por su forma estructural. Son muy delgadas y tienen componentes que no se tienen muy bien. Pero sí se tienen con tinción de Giemsa. En este caso la imagen de la izquierda es una tinción de Giemsa. Lo que vemos en morado es la bacteria con su forma de espiroqueta, es como una espiral. En la imagen de la derecha es la prueba de inmunofluorescencia, que también nos ayuda a ver la forma, podemos ver que son espiroquetas, y también nos ayuda a comprobar los anticuerpos para la bacteria Borrelia burgdorferi. ¿Cuál sería la epidemiología de la enfermedad de Lyme? Es transmitida por la bacteria Borrelia burgdorferi. Esta bacteria infecta el intestino de garrapatas de venado y luego estas garrapatas muerden al ser humano y transmiten la bacteria. La patogenia es que las bacterias que están en el intestino de la garrapata están produciendo una proteína llamada OSPA cuando la garrapata no está alimentándose. En el momento que la garrapata empieza a alimentarse, o sea, está sacando sangre, estas bacterias migran del intestino hacia las glándulas salivales. Y ahí es donde entran en contacto por medio de una mordedura, de una picadura, al ser humano o algún tipo de animal. Y es donde infectan y se transmite la bacteria por la saliva de las garrapatas. Y es donde se forma la mácula, el signo de afectación cutánea. ¿Cuál sería el tratamiento? Para este caso es una enfermedad reciente que apenas empieza, entonces es amoxicilina y doxiciclina. Ya si la enfermedad no es tratada, puede volverse una enfermedad de Lyme crónica que puede tener otros síntomas, otras afectaciones, entonces el tratamiento sería distinto para los síntomas que este paciente hipotético tenga. ¿Cuál es la prevención de la enfermedad de Lyme? No podemos evitar que las garrapatas se infecten de la bacteria. Sin embargo, podemos evitar que el ser humano entre en contacto con esas garrapatas infectadas. En este caso sería primeramente evitar lugares donde las garrapatas son endémicas, áreas donde es común tener enfermedad de Lyme, evitar lugares donde es común tener garrapatas. En caso de que sí, por ejemplo, pastizales altos, céspedes, jardines, evitar esos lugares. Y si estamos en esos lugares, utilizar ropa de protección. Pueden ser pantalones largos, calcetas largas, cualquier tipo de ropa que evite el contacto posible de esas garrapatas con la piel de la persona, así evitando la mordedura y el contacto de la saliva infectada de la garrapata con el ser humano. Y ese es el caso clínico sobre Borrelia burgdorferi, causadora de la enfermedad de Lyme. Muchas gracias.